Familia, comunidad y sociedad. Nivel inicial. Es la parte viva, la parte necesaria, desde luego, la parte humana de todo territorio. La actividad de desenvolverse para los otros, ser uno y ser con los otros. No podemos ser sociedad desde la individualidad. Sesión 8. Algo en común. Propósito. Reflexionarás en los conceptos de sociedad y socialización y su relación con el concepto de norma. El término socialización se usa comúnmente para referirnos a la convivencia agradable con otras personas en una fiesta o reunión. Para profundizar en este tema, el día de hoy tenemos como invitados al doctor Lucio Oliver Costilla. Él es doctor en Sociología por la UNAM y profesor e investigador en el posgrado y la licenciatura de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. También se encuentra con nosotros el doctor Sergio Ortiz Lerú. Él es doctor en Ciencia Política y profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Unidad San Lorenzo Tezonco. A los dos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Gabriela. Muchas gracias por la invitación. Gracias por su participación en este espacio. La dinámica del programa es la siguiente. Realizaremos 3 bloques de preguntas y pediremos a cada uno de ustedes respuestas muy puntuales. Esto es Familia, Comunidad y Sociedad. Bienvenidos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sociedad? Desde la sociología, ¿cómo se define el término sociedad y qué características distinguen a las sociedades contemporáneas? El doctor Lucio Oliver Costilla, venga, ¿qué nos puede comentar al respecto? Adelante. Antes, en la historia existían comunidades cerradas, comunidades de individuos que vivían relaciones muy jerárquicas. Hoy, con los cambios recientes de los últimos siglos, se han creado las sociedades. Estas sociedades están definidas porque existen individuos, ya se reconoce a los individuos con derechos y libertades. Y estos, entonces, tienen, digamos, que ejercer su individualidad plena en la sociedad. Pero como la sociedad tiene intereses contradictorios, esto conlleva muchas veces que no todos son iguales en realidad, sino hay quienes concentran propiedad, quienes concentran poder, quienes concentran cultura, quienes concentran derechos. Y esto se opone a una sociedad verdaderamente igualitaria. Y por eso nosotros tenemos que aprender a ver si lo que se dice de la sociedad es lo que realmente se vive como sociedad. Doctor Sergio Ortiz Lerú, desde la ciencia política, ¿cómo se define el término sociedad y qué características distinguen a las sociedades contemporáneas? Adelante. Bueno, la palabra sociedad es una palabra distinta de la palabra de Estado. Cuando hablamos de sociedad, nos referimos fundamentalmente a un ámbito de las relaciones humanas que comprenden espacios como la familia, el grupo, el club o incluso en ámbitos más grandes como sería la propia sociedad civil o la sociedad mercantil. Después de escuchar la definición de sociedad desde 2 puntos de vista distintos, ahora pasemos a nuestra siguiente pregunta. ¿En qué consiste la socialización? Doctor Sergio Ortiz Lerú, ¿en qué consiste la socialización desde los ámbitos moral y político? Lo escuchamos. Habría que señalar que los hombres no nacimos autosuficientes. Ya Aristóteles, en su clásico libro de la Política, nos había advertido precisamente que el hombre es hombre en tanto tiene espacios de socialización. El lenguaje, la palabra, el conjunto de valores con los cuales nos relacionamos, el conjunto de hábitos que le dan sentido a nuestra vida y el conjunto de reglas o de leyes que regulan nuestra vida social, pues son aprendidas a través de distintos ámbitos de socialización. Quizá el primer espacio de socialización en donde el hombre se hace hombre o la persona se hace persona es precisamente el campo de la familia, pero la familia es simplemente una forma primaria de socialización. Más allá de la familia podemos encontrar espacios de socialización que se pueden identificar
en el núcleo del barrio, que se pueden encontrar, por ejemplo, en los clubes de pertenencia o incluso alguna predilección pública que lleva a las personas a reunirse para compartir un conjunto de principios, un conjunto de valores, un conjunto de reglas que les permitan, digamos, relacionarse y pertenecer a una sociedad. Y ahora, para nuestro segundo ponente, el doctor Lucio Oliver Costilla. A ver, díganos, ¿en qué consiste la socialización desde los ámbitos económico y cultural? Es la manera en que los individuos se apropian de las formas de trabajo, de concepciones de vida, de hábitos, de cultura, y que forman parte de nuestra existencia diaria. En esa situación hay diferentes prácticas sociales, algunas de las cuales no son en beneficio para la sociedad y la naturaleza. Por ejemplo, la idea esta de obtener riqueza ante todo, descuidando la convivencia social, la armonía y el respeto a la naturaleza. Esto es muy negativo para la vida social. Tenemos que luchar por otra socialización, una socialización que recoja la armonía social y la armonía con la naturaleza. Y ahora, ¿qué les parece si pasamos a la siguiente pregunta de nuestro público? ¿Qué relación hay entre el concepto de norma y los términos de sociedad y socialización? Conozcamos qué relación hay entre el concepto de normas morales y los términos sociedad y socialización. Según la perspectiva sociológica, el doctor Lucio Oliver Costilla, a ver, ¿qué nos puede responder al respecto? La norma moral está referida al individuo, a cómo él piensa que es lo bueno, lo que está bien, lo que está mal. Pero cuando vemos a la sociedad en su conjunto, es mejor hablar de normas éticas, porque esto nos lleva a pensar una visión de conjunto, una visión de lo que sirve al interés de todos. Y esto es muy importante porque nos llama a tener conciencia de los derechos, y no de un derecho particular como grupo social, como individuo con intereses de género, con individuo con intereses particulares de oficio, de edad, sino el derecho general a tener derechos que conlleva obligaciones también, que conlleva dar respuesta en términos de contribuir a la sociedad también por esos derechos. Doctor Sergio Ortiz Lerú, ¿qué relación hay entre el concepto de normas jurídicas y los términos sociedad y socialización? Habría que señalar que las normas jurídicas son el conjunto de leyes, de reglas que regulan la vida de los hombres y de las mujeres en la sociedad. Las normas jurídicas se expresan fundamentalmente en las grandes constituciones, y de las constituciones derivan un conjunto de leyes secundarias, de reglamentaciones, que son precisamente esas reglas que permiten que nosotros podamos vivir y convivir en sociedad. Habría que señalar que esas normas jurídicas o leyes que regulan la vida de los hombres en la sociedad, pues tienen una fuente o un origen en el conjunto de normas morales que los seres humanos nos damos para poder identificar aquello que es bueno, aquello que es malo, aquello que es legítimo, aquello que es ilegítimo, aquello que es permisible o aquello que no es permisible en la sociedad, y que son límites y fronteras que nos permiten precisamente hacer compatible nuestro interés particular con el interés general que debe de predominar en una sociedad y que en buena medida está sedimentado en las leyes o normas jurídicas. Quiero agradecer de manera muy especial al doctor Lucio Oliver Costilla. Gracias. Gracias. Y al doctor Sergio Ortiz Lerú por haber participado en nuestro panel de opinión y compartir sus conocimientos con nosotros. Muchas gracias, Gabriela, por esta generosa invitación, y espero que estas palabras sean de provecho para los estudiantes. Para ilustrar los conceptos de esta sesión en un ejemplo concreto, los invito a que veamos nuestra siguiente cápsula, que aborda el artículo 37 de la Constitución Política de México relacionado al tema de la nacionalidad. La nacionalidad, en el sentido moderno del término, está ligada a procesos de socialización complejos que derivaron en la formación de los Estados-nación. La Constitución Política de México, en su artículo 37,
referente a la nacionalidad, establece que ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. En esta sesión nos fueron explicados los conceptos de sociedad, socialización y su relación con las normas. Una vez más, agradezco su compañía. Esto fue Familia, Comunidad y Sociedad. Ustedes ya vieron y escucharon. Ahora saquen sus propias conclusiones.